si alguien te dice... Hola a todos, bienvenidos a Momentos, gracias por estar nuevamente conmigo. La vida a veces nos suele dar la oportunidad de conocer personas que nos hacen crecer en generosidad y gratitud. Sin duda alguna, una de ellas es mi invitada de hoy, Alicia Muñoz Alabao. Es una gran escritora, pero por sobre todo destaco su enorme calidad humana. Por estos días se encuentra promocionando Dos mitades y un cuarto, escrita al alemán con su amigo Alberto Soler. De la obra dicen que los ha convertido en poetas. Gracias por estar conmigo, Alicia. Muchísimas gracias a ti, Elga, de verdad. Alicia, comenzaste a escribir de una manera insegura, según has confesado. Pero a partir de la publicación de tu novela Ponerse las alas en 2012, esos temores se fueron esfumando. No solo por las magníficas críticas que obtuvo tu obra, sino también por otro motivo que tiene que ver con el mundo literario en sí. Cuéntame. Pues sobre todo por la cantidad de gente que conocí, porque yo creo que se me abrió un mundo de personas generosas que se ofrecieron a ayudarme, a acompañarme, y eso la verdad es que me inspiró mucha confianza, porque muchas de ellas eran personas que tenían un criterio que yo consideraba muy valioso, ¿no?, desde el punto de vista literario, y entonces, bueno, pues eso me infundió bastante confianza. Pensé que en fin, que ya podía dejar de ser una aficionada para pasar a ser más o menos, no profesional, pero bueno, que escribía cosas que la gente quería leer y que merecía la pena comunicarlas. Exactamente. Pensaste en un momento que lo tuyo era demasiado personal y que no le interesaría a nadie. Sin embargo, Alicia, encontraste que había mucha gente que pensaba o sentía como tú. Y ahora no paras, como bien has dicho, de ser convocada a diversos lugares, de partir con escritores de mucho prestigio, Alicia. Ha sido un camino vertiginoso. Bueno, yo sobre todo lo que agradezco es la gente, y para mí lo más importante hoy en día son las personas, sí. Las personas con las cuales tengo oportunidad de hablar, como ahora contigo, de compartir encuentros, presentaciones, tertulias, y la verdad es que aprendo muchísimo de todas ellas. Hay diferentes tipos de literatura, y la verdad es que mi literatura es muy mía, es muy del corazón, y yo creo que me muestro mucho, incluso a veces puede que demasiado, y por eso pues al principio yo escribía solamente para mí. Bueno, desde siempre yo he escrito para mí, y luego pues ha sido un salto bastante importante, ¿no?, el pasar a mostrar lo que yo escribo, porque en muchas ocasiones es como quedarme desnuda delante de la gente, aunque ¿no? Todo el mundo no lo sabe, afortunadamente, pero bueno, la gente que te conoce a veces nota algo, y otras veces imaginan más de lo que hay realmente, ¿no? Que luego también al hacer este tipo de declaraciones todo el mundo acaba pensando que todo lo que escribe está ocurrido, que todo exactamente, y tampoco es todo cierto, pero sí que la mayoría de las cosas surgen a partir de determinados sentimientos, momentos especiales que o te han pasado o has vivido en personas que te son muy cercanas. Como digo, de repente te viste requerida e integrada en dos importantes grupos valencianos, Bibliocafé y Valencia Escribe. ¿Cómo vives la experiencia de ser parte de ellos? ¿Y qué te han aportado como persona y escritora? Muchísimo, yo les estoy muy agradecida a los dos grupos. En primer lugar, me invitaron a participar en Generación Bibliocafé. Bueno, a José Luis y a Mauro les debo mucho, les estoy muy agradecida de que hayan sido siempre tan generosos, y después también en Valencia Escribe, pues poco a poco he sido invitada, y ahí en Valencia Escribe es donde realmente empecé como a dar a conocer a mis poemas, porque organizaban recitales en los cuales pues o tenías que leer un relato que fuera breve o un poema, y yo en los relatos muy breve no soy, me resulta difícil ser muy concisa. Entonces, bueno, para los recitales empecé a rescatar
alguno de los poemas que tenía escritos que se me iban escapando de vez en cuando, porque la poesía es una cosa que me asalta, ¿no? Que no la preveo y de repente surge, y bueno, y también fue gracias a esos recitales, ¿no? Con Valencia Escribe que me empecé a sentir que quizá también tenía sentido mostrar mi poesía en público. En la medida que has ido avanzando en tu quehacer de escritora, ha surgido la necesidad de escribir lo que me pide el cuerpo, como bien has revelado. ¿A qué señales atiendes cuando eso ocurre? ¿Le haces caso de inmediato? Sí, porque si no la descasas, sí, y muchas veces luego te arrepientes porque dices, luego, bueno, esto que de repente me ha surgido, este verso, esta expresión, esta idea, este relato, este principio, y a veces luego, como tú dices muy bien, vuela, y luego te cuesta recuperarlo con las palabras exactas o con el sentimiento exacto que había surgido en su momento. Y bueno, pues por eso yo creo que hay que estar atenta a las señales. Es como cuando algo te viene, sí, es mágico, y la verdad es que yo me siento muy afortunada por ello, porque también a veces cuando pasan días o semanas en las cuales eso no te ha sucedido, empiezas a temer que no te vuelva a suceder más, y como dices, ostras, me habrá abandonado, ¿no? Esto, este privilegio, y luego pues afortunadamente llega, ¿no? De nuevo, y por eso intento estar atenta. La verdad es que a veces, pues en el momento en el que uno se va a dormir, que bueno, en esa soledad y en ese como repaso del día y de la vida, muchas veces es cuando llega, ¿no? Sí. A veces la inspiración, y lo que ocurre es que pues hay días en los que es tarde, estás cansada y se te hace un poco cuesta arriba ponerte en ese momento, ¿no? A escribir o a dejar alguna nota, pero bueno, en la mesita de noche está el cuaderno y el bolígrafo para que no me cueste tanto, porque simplemente lo dejas ir, ¿no? Sí. Con mucha pena, pero lo dejas. Sí, a veces sí lo dejo ir, y intento a lo mejor recuperarlo, y a veces se recupera y a veces no. De Dolientes y Duelos, tu segunda obra en solitario remeció y caló hondo, porque tuviste la valentía, ¿no?, de abordar la pérdida en sus dos grandes manifestaciones, la física y la del alma en sus variantes. Los lectores aplaudieron esa valentía tuya. El déjame llorar en paz era un clamor unánime, Alicia, el respeto por el duelo propio y ajeno. Sí, y sí, el respeto a las diferencias en cuanto a las vivencias del duelo, porque bueno, como te decía, cuando escribo con mis compañeros de Generación Bibliocafé de Valencia Escribe, es una escritura pues un poco más lúdica, y entonces tienes el reto de escribir sobre algún tema en concreto, con el cual hemos quedado de acuerdo para publicar un libro conjuntamente. Pero cuando yo escribo mi obra propia, pues es algo que necesito sacar. Entonces, bueno, pues parece ser, ¿no?, que en unos cuantos años se me habían acumulado algunos duelos propios, cercanos, y bueno, lo que yo observaba es que a veces había acompañamiento, sí, de la gente que te quiere, pero a veces también falta de entendimiento, de que cada uno somos diferentes y necesitamos un tiempo, una forma, un llanto determinado, una vivencia propia, y que bueno, que dentro de las distintas fases que uno se supone que tiene que atravesar, pues hay variaciones y que todas son igualmente válidas. Sí. Es que algunas veces cuando ves a una persona triste, deprimida por su pérdida, dice, ya, supéralo, ¿qué te pasa? Y eso no siempre son las palabras adecuadas, las palabras que uno necesita escuchar, porque a veces
ese tipo de consejos o te hace sentir peor, porque dices, bueno, ya se supone que debería haber pasado esto y todavía estoy aquí anclada en este dolor, entonces algo funciona mal dentro de mí o encima te hace sentir más culpable, entonces eso no era bueno, ¿no? Yo creo que no es bueno, aunque es yo creo que por la falta de alternativas que la persona que te está escuchando tiene, que no sabe qué decir, porque realmente es difícil, ¿no? Pero bueno. Alberto Soler es una de las personas importantes en tu vida literaria. Sí. Te animó a publicar De Dolientes y Duelos, justamente. Comparten una estrecha amistad y suelen mantener largas charlas frente a una taza de café. Es verdad, Alicia, que una de esas tantas surgió la idea de escribir 2 mitades y un cuarto. ¿Quién tomó la iniciativa, tú o él? No sé cómo ha surgido, porque ha sido una cosa tan fácil, tan fluida, o sea, es que no sé cuándo ocurrió, ni quiero decir, sí, en una de esas que al principio, pues como hablábamos un poco de lo divino y lo humano y bueno, y Alberto es muy dado a escribir frases muy interesantes, ¿no? sobre la vida y sobre el sentido de la vida. Y bueno, y yo también por mi formación, ¿no? Desde la filosofía también me interesan mucho esos temas de siempre tan profundos. Entonces empezamos a pensar en escribir como microensayos y acompañados de frases, reflexiones, algún poema, y luego lo que ocurrió fue que todo eso acabó explosionando en poesía. Se transformó fundamentalmente en poesía, y fue porque empezamos a intercambiar textos y bueno, ¿qué te parece este? Pues me gusta, y al final nos encontramos con que habíamos acumulado una cantidad enorme de poemas que a los dos nos gustaban, que tenían similitudes, que trataban los mismos temas, y empezamos a pensar que aquello tenía forma de obra conjunta, ¿no? Fue muy rápido, la verdad es que no tuvimos muchas sesiones de trabajo conjunto, ni no sé, ha fluido todo de una manera muy fácil, que bueno, que eso es de agradecer. ¿Y le ha resultado? Sí, ¿no? Sí, nos ha resultado perfectamente, y además no ha habido trabas, no ha habido inconvenientes, no ha habido pues esto me parece mal, ¿no? Es que cualquier cosa que a uno de los dos se nos ocurrió, pues el otro decía, pues casi que estaba pensando lo mismo, y la verdad es que yo creo que eso también ha sido un regalo, el poder trabajar con una persona de esa manera. Dices que de esa forma Alberto y tú se convirtieron en poetas. Pocas veces un escritor de narrativa pasa a la poesía, pero tú sí tenías experiencia con la poesía, ¿o no? A ver, yo creo que había un germen, yo creo que habría una semillita. A ver, yo había escrito poemas desde siempre, de vez en cuando, esporádicamente, pues eso que escribes un poema, que tú dices, pero me sentía como un poco adolescente. Yo creo que esto empezaría en la adolescencia, que todos hemos escrito poemas en la adolescencia, y luego de vez en cuando pues yo escribía uno, o no sé, se te ocurría y lo tienes ahí guardado en tus libretas, en tus cajones, pero no me sentía poeta, y todavía tampoco no sé si me siento, pero bueno, es cierto que de repente explosioné en poesía, ¿no? No sé, se ve que había algo ahí guardado que necesitaba expresarse, también, ¿no? Ver la luz, sí. Nuestra querida Ana Noguera dice en su prólogo: filosofía y psicoanálisis, razón y pasión, literatura y vida se entremezclan en estos textos. ¿Ese era el objetivo, Alicia? ¿Alberto y tú lo querían así, tal como lo ha expresado Ana? No ha sido nada proyectado, planeado, razonado, ya te digo que ha ido surgiendo, y yo creo que pues quizá por 2 razones: por la manera de ser que tenemos cada uno, y por las distintas formaciones y por la distinta profesión, pues que se ha dado esta conjunción, ¿no? Sí. Se han unido. La promoción de 2 mitades y un cuarto sigue su camino. Sí. Y te sigue sorprendiendo los comentarios que suscita. ¿Qué es lo más impactante que han dicho de él hasta ahora, Alicia? Pues ayer mismo leí uno de una lectora que decía que había hecho el libro suyo,
y que era, bueno, que lo había convertido en suyo, que las experiencias eran como suyas, que era como su propia voz y que lo tenía de referencia y que lo releía de vez en cuando, ¿no? Y para mí eso es maravilloso, porque es como, pues no sé, pues un regalo que tú haces a los demás y que los demás te devuelven en forma de esos comentarios, ¿no? Pero haber conseguido leer, escribir ese tipo de versos, de frases que son inspiración para otras personas y que calman y que nutren el alma, pues al final te hace sentir muy bien. Casi como un libro de cabecera, ¿no? Sí, eso es lo que están diciendo los lectores. Exactamente. Porque realmente, claro, no es un libro que tú tengas que empezar a leer y tengas que terminar de tirón, ¿no? De cabo a rabo. Yo creo que es un libro que merece ser leído con pausas. La organización también yo creo que lo permite. Está organizado en capítulos y llevan una introducción muy interesante cada uno de ellos. Y yo creo que es mejor hacerlo así. ¿Y el título 2 mitades y un cuarto de dónde viene? Pues el título realmente sí que se le ocurrió a Alberto, que es muy creativo y bueno, a mí me pareció muy... ¿Pero tiene algún...? Sí, claro, es simbólico. Tiene una simbología. Las dos mitades, obviamente, somos él y yo, pero él, pues no sé, en una conversación dijo, pero es que esto al final va a ser más de un libro, o sea, va a ser más de un libro, era pues las dos mitades y un cuarto. Algo más, por decirlo. Exacto, algo más que los lectores completan, que nosotros también aportamos y bueno, pues... Está resultando. Sí. Alicia, de los trabajos en conjunto, es decir, de las colaboraciones, destacas el reto de salir de tu zona de confort y el de mantenerte activa, desafiando tu creatividad. ¿En qué libros te has sentido más a gusto, productiva o plenamente convencida de que tu literatura sirve de algo? Pues, a ver, por ejemplo, dentro de los que hemos escrito con Generación Bibliocafé, hay libros que son como conmemorativos, digamos, ¿no? Para celebrar algo, como por ejemplo de los 100 años del Teatro Olimpia o homenaje a los Beatles, que ha sido el más reciente, pero ha habido otros que han sido libros con un sentido solidario, ¿no? Como para llamar la atención sobre algunos temas sobre los que hay que alzar la voz. Por ejemplo, pues un libro de relatos que hicimos sobre el tema de la inmigración y los refugiados, y otro que escribimos sobre la violencia de género, y otro que escribimos para ayudar a una residencia de mayores en San Antonio Benajever. Entonces, bueno, pues en estos libros, aparte de desarrollar tu creatividad y de compartir con los compañeros, también sientes que estás aportando algo más, ¿no? Hay un plus y yo qué sé, la generosidad habitual de la literatura pues se traduce en un apoyo pues real, ¿no? Claro. Y en una pues yo qué sé, en una ayuda, por pequeña que sea. Yo creo que es como que sientes que hay una contribución, ¿no? Por tu parte a un mundo mejor, exactamente, a una causa, tiene un sentido pues solidario y yo creo que pues eso es muy importante. Sé que te sentiste muy satisfecha con tu participación en el libro solidario 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia. Dar visibilidad a la mujer es una de tus misiones, según entiendo, Alicia. ¿Cómo dar voz a esas mujeres del pasado y no fallar en el intento, Alicia? ¿No? Porque tú además te hayas ocupada en múltiples actividades también por tu lado, ¿no? Tus causas propias, ¿no? Tus iniciativas propias. Pues bueno, pues ese es otro de los regalos, ¿no? Que me ha hecho el mundo de la literatura. La verdad es que gracias a haber publicado la novela, haber publicado el libro de relatos, haber conocido tanta gente, se me presentó la posibilidad de participar en este proyecto solidario de Editorial Binatea.
y el editor Salvarraga pues me llamó por teléfono y me propuso escribir un relato sobre una mujer de la historia de Valencia. En concreto, pues cada una de las escritoras, de las 30 escritoras, teníamos asignada un personaje femenino sobre el cual te tenías que documentar y escribir. ¿Y quién te tocó? Un relato de ficción. Sabina Suay fue una mujer que... ¿Sabías de ella antes o la fuiste descubriendo poco a poco? No sabía de ella pues antes. Ocultas, ¿no? Claro, y por eso la sí. obra pretendía rescatarlas, ¿no? De alguna manera. Y bueno, fue muy interesante porque además de que pues eso, en la labor de documentación aprendes muchísimo, y luego pues tienes que inventar algo que sea más o menos coherente con la etapa, con su vida, con el personaje, aunque sea un relato de ficción, no son biografías exactamente, pero bueno, el proyecto sí que ha tenido muchísima proyección, hemos hecho muchas presentaciones porque bueno, gracias a que somos muchas autoras, pues ha habido oportunidad de presentar en muchísimos lugares, en cada ¿Conocías a todas las autoras convocadas? Algunas de ellas y otras pues han sido amistades nuevas que la verdad también es muy de agradecer, y pues siempre, no sé, personas con las que compartes inquietudes y todas diferentes, y puedes aprender muchísimo, claro, y cada una diferente, muchísimas de ellas con obra propia, de estilos muy diferentes también, ¿no? Y bueno, es muy interesante. De hecho, pues seguimos en contacto y seguimos trabajando y bueno, está ahí en el horno, hay otro libro que saldrá en unos meses. ¿Te hayas entregada en un 100% y más allá, Alicia, a tu tarea de docente? Tus alumnos te quitan tiempo y energía e incluso educas fuera de clase, no rehuyes a hacerlo. En esta actividad tan complicada e ingrata, tanto como escribir y seguir publicando, a costa de la falta de apoyo y reconocimiento, Alicia. Sí, pero sí, compagino las dos porque por una parte mi profesión me encanta y hay que ganarse la vida. Soy muy afortunada porque trabajo en algo que me gusta, pero es verdad que es un trabajo muy estresante que te desgasta mucho, te consume mucha energía en el aula, y luego fuera del aula también tienes mucho trabajo, en casa, preparando temas, corrigiendo exámenes. Pero la literatura luego es mi burbuja, mi refugio, y eso yo lo necesito como respirar. Así que sigo escribiendo siempre, busco huecos, busco momentos, como tu programa, esos momentos yo los necesito y los rescato cuando sea, porque para mí es imprescindible como respirar. Y justamente la escritura también asumida como terapia, Alicia. Sí. Aprovechas, como bien has dicho, tu escaso tiempo para plasmar ideas que bullen en tu cabeza durante el día. O sea, te relajas, exactamente. Y van saliendo las semillas que van directamente a tu libreta, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, pues incluso en el colegio, pues si en algún momento se me han cruzado algunas ideas por la cabeza, o eso que comentábamos al principio, ¿no? Esas expresiones, frases o gérmenes que tienes que rescatar, yo apunto y tal para desarrollarlas después, pero estoy siempre, yo creo que para mí, no sé si sucede a otros escritores, pero yo estoy siempre escribiendo en mi cabeza, ¿no? Yo siempre estoy escribiendo, y entonces las experiencias, las situaciones, los sentimientos están siempre pues ahí hirviendo en forma de literatura, y por eso en cuanto puedo pues acabo plasmándolos en el papel. Vivir cerca al Mediterráneo es todo un privilegio, Alicia. Tus paseos por la playa siempre son productivos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y luego, cuando te conviertes en lectora de tus poemas, que no suelo hacerlo, la verdad, pero bueno, en el libro, claro, tuviste que revisarlos, ¿no? Pues te das cuenta de que hay temas recurrentes, expresiones recurrentes, metáforas recurrentes, y muchas de ellas tienen que ver con el mar. ¿Eres autocrítica? ¿Luego te arrepientes, te enfadas contigo misma por eso? No soy exigente, sí que en cuanto a la corrección, pero no
no corrijo mucho, o sea, en cuanto a la corrección de gramatical, ortográfica y todo esto, pero no soy mucho de revisar y rectificar, porque en eso Alberto dice, es que te admiro, pero es que somos muy diferentes, porque hay escritores que sí que revisan, retocan mucho, ¿no? Y la verdad es que del escritor original al que luego acaba publicándose tal, pues hay una diferencia importante, ¿no? Sustancial. Pero en mi caso no, porque yo escribo mucho a impulsos, tanto en la narrativa como en la poesía, pero mucho más en la poesía. Y por eso cuando sale, o sea, lo que sale es lo que hay y no suelo retocar prácticamente nada. Es bueno, no sé, es una bocanada sí, a veces al leerlo quizás pues bueno, hay alguna palabra o pero en muy raras ocasiones. ¿Te respetas a ti misma en ese sentido? Me respeto muchísimo. Alicia, ¿en qué momentos confirmas la bondad de la gente, al margen de tu tarea literaria? ¿Cuán bondadosa ha sido esta contigo? Pues yo soy rusoniana en ese sentido. Yo la verdad es que sí que creo, o quizá, a ver, yo creo que quizá también está en la mirada, ¿no? Porque todo el mundo tenemos de bueno y de malo, y a nuestro alrededor habrá gente buena, gente mala, y sé que hay envidias, y sé que a veces he provocado envidia sin pretenderlo, por supuesto, algo que no entiendo, pero también fundamentalmente lo que yo veo, que recibo, o quizá lo que más me fijo es, como tú dices, en bondad, ¿no? En la bondad de la gente. Me quedo mucho con eso, porque me sorprende mucho que personas que apenas te conozcan de repente te hagan halagos o quieran leerte o agradezcan haberte leído. Y entonces para mí eso es tan sorprendente que lo agradezco mucho. Y luego también no sé, en mi vida personal yo creo que tengo amistades buenísimas, y luego también en el lugar en el que trabajo, pues creo que puedo contar con todos mis compañeros a nivel personal y a nivel laboral, que si en algún momento tuviera que pedir un favor, todos me responderían. Así que, bueno, en general yo estoy agradecida a la gente que me rodea. O sea, yo creo que estoy rodeada de muy buena gente, o por lo menos me fijo más en la buena gente, porque eso te recarga de energía buena. Alicia, me ratifico, es un ser humano excelente, magnífico. Nos felicitamos por conocerte. Ha sido muy grato volver a tenerte en momentos. Y bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Para mí es muy importante que me hayas invitado de nuevo, Olga, porque contigo estoy pues muy cómoda, muy contenta y desde luego pues muy agradecida siempre. Gracias a ti. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí en Momentos. Hemos disfrutado de la presencia y de la esencia fundamental de Alicia Muñoz, una escritora que ustedes deben descubrir. Soy Elga Arreategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.